Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ruiz y les voy a hablar un poco sobre una pequeña introducción sobre lo que es la historia clínica en la periodoncia, su importancia, cómo nos ayuda a realizar un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. A lo largo del video les voy a explicar algunos conceptos que mis compañeros a lo largo de este video lo van a ir desarrollando más. En primer punto tenemos el por qué es importante la historia clínica en periodoncia. Eh, Haciéndolo breve, es el primer paso para entender el estado de los tejidos de soporte del diente. ¿A qué me refiero con esto? A que nos permite identificar factores de riesgo, detectar signos tempranos de alguna enfermedad y tomar decisiones correctas antes de iniciar cualquier tratamiento. En segundo punto, tenemos que observamos en la historia clínica periodontal. La historia clínica, como las de otras, reúne la información médica, hábitos, técnicas de higiene y datos clínicos que observamos durante la exploración. Todo esto nos ayuda a tener una visión completa del paciente. Como tercer punto, tenemos los elementos principales que se analizan durante esta historia clínica. Generalmente vamos a revisar antecedentes médicos, hábitos como diabetes, medicamentos, tabaquismo y también estrés. En primer paso, vamos a revisar la higiene oral, es decir, técnica de cepillado, frecuencia y si hay alguna presencia de placa. En segundo, tenemos el examen clínico periodontal y aquí vamos a evaluar la profundidad del sondaje, nivel de inserción, sangrado al sondaje, movilidad dental, presencia de placa o cálculo, recesiones, furcas. Seguido de esto tenemos las radiografías y fotografías que nos permiten valorar nivel óseo, defectos, pérdida de inserción, si hubo algunas restauraciones previas, y con esto vamos a registrar los cambios a lo largo del tiempo. A su vez, esto lo van a acompañar los modelos y escaneos para estudiar la posición dental, el fenotipo gingival y áreas que están en riesgo. En cuarto punto, y después de todo lo he hablado, tenemos el cómo se forma el diagnóstico periodontal. El diagnóstico se obtiene al combinar los hallazgos clínicos y los radiográficos. Esto nos permite saber si el paciente tiene una salud gingival, si hay alguna gingivitis, periodontitis y determinar su estadio y grado. Como quinto punto tenemos el plan de tratamiento. Ya con el diagnóstico definido, establecemos un plan de tratamiento que nos pueden incluir control de placa o instrucciones de higiene, terapia no quirúrgica, que es decir, raspado o alisado, la reevaluación, la terapia quirúrgica si es necesaria y el mantenimiento periodontal. Bueno, y ya para acabar con mi parte, esto fue solo una introducción de lo que se ve en la historia clínica de la periodoncia. Siguiendo con el análisis del periodontograma, tenemos como primer punto las profundidades de las bolsas periodontales. Estas en general, las mediciones nos mostraron principalmente de 1 a 3 milímetros en casi todas las superficies, tanto superior como inferior, y no observamos bolsas periodontales moderadas o profundas. Esto nos indica que la encía está dentro de los parámetros normales con alguna inflamación leve, pero no hay una enfermedad activa periodontal. Como segundo punto, tenemos el sangrado del sondaje. En este no vamos a observar ningún tipo de sangrado al momento del sondaje, lo que nos indica que pues, no hay como tal una inflamación gingival activa. Esto quiere decir que no hay gingivitis. En la movilidad no se registró ningún diente con alguna movilidad. Esto quiere decir que hay un buen soporte. Como cuarto punto tenemos los niveles de inserción clínica. Los valores que tenemos anotados siguen siendo de 1 a 2 milímetros dentro de la normalidad. No hay una pérdida de inserción significativa. Como quinto punto tenemos pérdida dental. En esta observamos ausencia de algunos dientes, pero son pérdidas antiguas no asociadas al estado periodontal actual, sino que han sido extraídos por algún otro tipo de tratamiento. ¿Qué tal? Mi nombre es Edwin y a continuación yo les voy a explicar un poco sobre el índice de placa o control de placa dentobacteriana. Bueno, para comenzar, ¿qué es? Este índice es una herramienta muy básica la cual nos ayuda a poder conocer la cantidad de placa dentobacteriana que haya adherida a nuestras superficies lisas de nuestros dientes, como son las caras proximales. Para realizar este diagrama nos vamos a ayudar o apoyar de lo que es nuestro diagrama de dientes, un espejo, un bicolor para marcar las superficies o caras proximales
y una pastilla reveladora, la cual vamos a pasar por toda nuestra boca y nos va a marcar las superficies donde haya placa. Esto principalmente pues se hace para prevenir enfermedades bucales como son las caries, también la gingivitis, ya sea alguna inflamación, además de que estas enfermedades pues pueden agravarse con el paso del tiempo. En nuestro paciente presentamos que la mayoría de nuestra placa estaba presente tanto en superficies de la arcada superior como la arcada inferior. Principalmente predominaban del lado izquierdo en incisivos centrales y laterales. También en molares había gran cantidad de placa. Esto pues se divide con un porcentaje basándose en el número de caras. Después se divide por 100 y el número de dientes que hay presentes. Esto pues nos da como tal una normativa, que la norma regularmente pues es un 20 a 30%, que es una placa relativamente baja, muy ausente. En nuestro paciente tenemos un índice presente de 76%, lo cual nos indica que es un porcentaje muy alto. ¿Esto qué nos indica? Que puede haber alguna deficiencia tanto en el cepillado o la cantidad de cepillados e inclusive la técnica. Es muy importante dar seguimiento y un plan de tratamiento adecuado para poder dar un diagnóstico preciso y eficaz. Siguiendo con el diagnóstico, en esta se encontró que tiene inflamación moderada sin evidencia de pérdida de inserción. En esta su justificación es que las profundidades están dentro del rango normal, que no hay presencia de sangrado al sondaje, que el índice de placa fue muy elevado y que los niveles de inserción conservados descarta periodontitis. Bueno, siguiendo vamos a ver lo que es el pronóstico. Este está basado tanto en la ausencia de las bolsas periodontales profundas, que el periodonto está sano, en la edad del paciente, que es un paciente joven y que no tiene movilidad dental. Bueno, y en este caso pues tenemos que el pronóstico es favorable. Nada más hay que controlar el índice de placa, ya que si el paciente no llega a corregir o a disminuir lo que es el índice de placa bacteriana, la gingivitis puede pasar a una periodontitis. En todo caso, el diagnóstico ya no sería favorable y pasa como a reservado. Por último, con el plan de tratamiento propuesto va a haber 3 fases. En la primera fase es la terapia inicial, que esta es indispensable. En esta se va a dar instrucciones de la higiene oral. En esta vamos a explicarle al paciente sobre la técnica de cepillado, que le podemos recomendar la de VAS modificada, enseñar el uso de hilo dental o cepillos interproximales y sobre la explicación del índice de placa y su importancia. En pues su objetivo va a ser bajar el índice de placa por debajo del 20 al 25%. Bueno, continuando con la fase 1 del tratamiento, también tenemos que realizar lo que es una profilaxis y un raspado supragingival. También hay que eliminar lo que es la placa y el cálculo y realizar lo que es un pulido coronario. Bueno, ahora me toca a mí hablar de lo que vendría siendo la reevaluación de este caso, que se va a llevar más o menos entre 2 y 3 semanas. En este caso lo que se va a hacer es se van a volver a medir lo que es el índice de placa, el sangrado y cuál es la profundidad. En este caso, si desapareció el sangrado y la placa llegó a bajar, entonces se supondría que la gingivitis queda completamente resuelta. En lo que vendría siendo la fase 2 del tratamiento que nuestra paciente tendría que someter, es si llega a persistir en caso de gingivitis lo que vendría siendo la inflamación. En este caso será necesario hacer un raspado y un alisado radicular en donde sigue habiendo presencia de lo que vendría siendo placa. Para la fase 3 y la última fase de este tratamiento tenemos lo que es el mantenimiento periodontal. En este caso es una limpieza que se va a llevar más o menos de 3 a 6 meses, todo dependiendo del cuidado que tenga el paciente y de la condición en la que se encuentre en ese momento. Para esto se va a necesitar hacer una profilaxis, un refuerzo de higiene, al igual que el control de placa, y también se tiene que revisar si hay todavía sangrado o si todavía persisten lo que son las bolsas periodontales.